Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bonito este tiempo, la disposición de la congregación, de la iglesia del Señor, a pesar de la mañana tan fría, ¿no? Gente que viene desde lugares lejos, otros más cerquita, pero qué bueno. La Biblia dice que Dios honra al que le honra. Así que esta es una mañana de esas para que uno dice, voy a honrar al Señor, no solamente con mi alabanza, sino también dispuesto a esta mañana a aguantar frío. Usted se viene bien ensacado, bien con un buen saco. Muy bien, esta mañana quiero que leamos un texto en la Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, verso 21. ¿Están ahí? Muy bien. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído muchas veces, hasta se lo han memorizado, se lo han recomendado, ha peleado con el texto o con los textos que vamos a leer. Pero bueno, vamos a leerlo esta mañana. Efesios 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta mañana quiero compartirles un tema sobre el matrimonio, sobre la familia. El título de mi enseñanza es: procura que tu identidad y tu matrimonio estén en Dios. Procura que tu identidad y tu matrimonio estén en Dios. Un tiempo atrás me invitaron a una celebración y cuando llegamos al lugar, pues muy agradable el ambiente, pero allá entre los invitados había una parejita muy llamativa, porque estaban los dos como si nadie más existiera. Estaban, así como decimos los paisas, como muy acaramelados, el uno cerquita del otro, y no querían como que nadie se les acercara. Y estaban extasiados. Me dio por acercarme y saludarlos y preguntarles cómo estaban. Y en la conversación le pregunto a la niña: ¿cómo estás? Y ella me dice: este hombre me hace sentir plena, este hombre me hace sentir segura, este hombre me hace sentir muy bien, me siento tan agradable cuando estoy cerca de él. Claro, era evidente, ella no quería que nadie se le acercara porque ella quería estar ahí. Y escuchando el muchacho las palabras de admiración que la muchacha expresa, le dice: es por eso que me quiero casar. Yo quiero compartir con ella, yo quiero tenerla cerca. Bueno,
La cosa es que ellos siguieron ahí en su intimidad, en su cercanía, y bueno, al año me los volví a encontrar. Estaban cogidos de la mano, ya estaban casados, llevaban 8 meses de casados, y los saludé. Me llamó la atención otra vez y los saludé, ¿cómo estaban? Y él saca de su corazón una expresión y dice: yo no pensaba que el matrimonio era así. ¿Cómo que era así? Él estaba como... Y ella lo interrumpe y le dice: ya este hombre no era lo mismo, ya no me hace sentir igual. Ahora se la pasa todo el tiempo trabajando y el tiempo que le queda libre con sus amigos, y cuando llega a casa nos la pasamos discutiendo. En la Biblia hay una escena que nos cuenta el Evangelio de San Juan. Juan nos está contando una historia de una mujer que ha tenido 5 maridos y ahora anda con otro hombre que es de otra mujer. Y cuando usted lee esa historia, usted dice: 5 maridos. En nuestros términos paisas, no escucha hablar a una mujer y dice: con ese quedé harta, cansada, porque yo no quiero saber nada de hombres, dicen nuestras mujeres. Pero el hombre dice: no, ¿sabe qué? No he podido con la que tengo ahora para meterme con más. Pero esta, no sé si el texto Juan lo está dimensionando, pero está mostrando el corazón humano. Y habla de una mujer que 5 maridos y ninguno la satisfizo. Y cuando usted lee el texto dice que ella salió a buscar el agua a la hora sexta del día. Y la hora sexta del día allá en ese desierto de Samaria son las 12 del día. Y pongamos a volar nuestra imaginación un momento y dice: ¿qué hace una mujer a esa hora buscando agua? Dice: no, se le acabó. Pero lo normal es que en esa cultura que ella sabía que el calor a esa hora es fuerte, es abrasador, lo quema, y me imagino que ella por el sentido común dice: no, es mejor madrugar y recoger el agua. Pues obviamente hasta mejor le iba, porque si llegaba más tarde, pues posiblemente ya se había agotado. Pero no, ella se ve que tenía muchísimos conflictos. No se la llevaba bien con ninguna de las mujeres, porque ya había, tal vez en la aldea donde vivía, había corrido el chisme de que esa era una quitamaridos, porque ya la habían visto casada 5 veces y con ninguno hizo vida. Pero no contenta con eso, ahora anda quitándole los maridos a las pocas que habían conservado los que tenían. La cosa aquí es que el texto nos está contando a alguien o a un ser humano insatisfecho, incapaz, con un corazón torcido, que no encuentra satisfacción en nada. Por eso esta mañana, cuando Pablo está hablándonos en el texto que les acabé de leer en Mateo, en Efesios 5, hay algo muy llamativo del texto que leímos. Pablo comienza con la manera correcta como debe comenzar una relación de una persona que quiera levantar una familia, de una persona que quiere vivir en sociedad. Y Pablo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de ahí empieza a decirle que tenemos un punto de referencia para hacer las cosas. Y a la mujer le dice: mujeres, someteos a vuestros maridos así como está sometida. ¿A quién? En otras palabras, Pablo no me está diciendo a mí o a mi esposa
que nos obliga a tenernos que aguantar o hacer cosas porque somos cristianos. No. Lo que Pablo está diciendo es: usted tiene un punto de partida, usted tiene un origen, usted tiene que arrancar de alguien. Y si vamos a arrancar de la cultura para hacer familia o para vivir en sociedad, vamos a arrancar mal. Porque la cultura tiene una distorsión de lo que es familia. Pero si vamos a arrancar con nuestras creencias, hay mucha gente que dice: no, ese hombre ya tiene una edad como madurita, ya está como pasadito en años, está listo para casarse. Yo creo que ese hombre ya pues tiene que haber aprendido en la vida, está listo para casarse o está listo para vivir en sociedad. O hay otros que dicen: no, ya tiene casa, tiene carro, tiene un buen trabajo, tiene platica, está listo, tiene una buena profesión. Y uno diría: ya está listo, ahora sí puede tener esposa e hijos. Pero nada de eso nos hace aptos para vivir en sociedad. Porque si fuera la plata, porque si fuera un título, porque si fuera un lugar, entonces hoy no tendríamos sufrimiento. Hoy no tendríamos hogares destruidos, hoy no tendríamos personas blasfemando de Dios y diciendo: si Dios existe, ¿por qué me tocó ese papá o esa mamá? La cosa es que Pablo está diciendo que para tener familia se necesita una sola cosa, y está en el versículo 21, que el hombre y la mujer estén sometidos, estén humillados, estén dispuestos a bajarse y a depender de Dios. Hay un texto que ahí, porque el punto de referencia que Pablo pone ahí en Efesios 5 es: hágalo así como. Si usted sabe cómo Dios lo ama, ame a su mujer. Si usted sabe cómo Dios le puede ayudar, sométase a su marido. Porque su vida espiritual no depende de su marido, depende de la relación que usted tiene con el Señor. Depende de cuánto usted le ha recibido al Señor, de cuánto está dispuesta a depender del Señor. Porque lo demás será un regalo, o lo demás será una oportunidad para conocer al Señor. Así que ahí mismo Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14 y 15. Mire lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo allí nos pone un punto de referencia que es a usted y a mí. Dice: si usted quiere vivir para agradarle al Señor, sepa cómo lo hay que hacerlo. A mí como padre o como esposo me está diciendo: hágalo como el Señor. Y saben, yo me he aprendido muchos versículos de la Biblia. Me sé muchas historias bíblicas. He visto cómo Dios transforma las cosas. La palabra de Dios me está contando cómo Dios puede cambiar una situación en cuestión de segundos. He visto cómo no tenían con qué pagar impuestos en la villa, me está contando y me está diciendo que va y le dice a uno de sus discípulos: anda, en tal lugar hay un pez, ahí encontrarás una moneda y pagarás tu impuesto. Pero otra cosa es cuando yo me encuentro en casa o en situaciones, si soy capaz de poner eso en práctica. Ese es el reto. El reto consiste en que yo sí sé lo que Dios dice, me gusta lo que Dios dice. La cosa es: ¿estoy dispuesto a practicarlo? Y Pablo aquí en este capítulo 3 de Éfeso, escuche lo que dice, 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Qué tremendo como Pablo no está orando para que las personas cambien. No está orando porque las circunstancias cambian. Pablo sabe que la manera para yo empezar a ser una persona sana, para que las personas que están a mi alrededor puedan convivir conmigo, que la persona que se humilla, que va, Pablo dice, yo no comencé mi vida creyendo que por el dinero, creyendo que por mis capacidades o por los versículos bíblicos que me sabía o porque mi mamá oraba mucho por mí, las cosas iban a funcionar. Pablo lo que está diciendo es, yo por esta causa estoy humillado delante del Señor. Esa palabra ahí de rodillas habla de una persona que está sometida. Habla de una persona que sabe quién lo puede guiar, quién lo puede orientar y que se presenta delante del Señor con la actitud correcta, diciéndole, Señor, yo estoy dependiendo de ti. Yo te necesito a ti. Porque él dice, porque es Dios quien le da origen tanto a la familia terrenal que tenemos acá, como a la familia celestial que somos la iglesia. Y hay veces no es fácil aprender a vivir en relación con los hermanos dentro de la iglesia. Hay personas que no nos gustan cómo predican o cómo enseñan o sus gestos, sus actitudes, su comportamiento. Y hay otros que si están cerca de nosotros tenemos un problema, no nos gusta relacionarnos, no nos gusta involucrarnos, no nos gusta que nos pidan dinero. Así que podemos asistir a la iglesia, pero ser personas que no crecemos en el amor de Dios. Así que Pablo comienza diciéndonos que él está sometido a Dios y que por ende va a donde él a preguntarle si el origen de todas las cosas para que funcionen es crearnos una dependencia de Dios, es mantener nuestro corazón humillado, rendido ante Dios. Porque van a venir situaciones, van a haber momentos, van a haber circunstancias que van a sacar a la luz lo que hay dentro de nosotros. Yo tengo un hijo adolescente y cuando yo lo veo con situaciones o con cosas que no están bien, o le quiero dar un consejo o me quiero sentar a decirle algo para que él lo corrija, él inmediatamente me dice, no me diga nada, yo sé cómo hacerlo, déjeme a mí que yo sé cómo es que tengo que manejar las cosas. No, usted no sabe, tranquilo, no se meta, pero no le cuento nada porque usted cree que es que yo no sé. En esa etapa uno lo ve haciendo una cantidad de cosas que uno dice, este muchacho en cualquier momento va a cometer una bestialidad. Pero cuando usted lo veo con un espíritu de autosuficiencia, con un espíritu de que él es capaz de hacerlo, con un espíritu déjeme a mí, yo lo puedo hacer. Y lo ve uno con una actitud arrogante que hay veces yo he pensado en mi corazón, no le vuelvo a decir nada, dejemos lo que se choque. Es como cuando hay una pelea en la casa entre la mujer y el marido y ella le va a decir, vea mi hijo, no deje de estar haciendo estas cosas. Y él le contesta con 4 piedras y dice, no le vuelvo a decir nada, dejemos lo que se choque para que aprenda. Y esa es nuestra actitud muchas veces delante del Señor. Hay muchos de nosotros que nos comportamos como unos adolescentes evangélicos. Porque, claro, cuando yo me casé, yo creía que era suficiente con los libros que había leído, con el saber que soy un líder, que me gusta, que amo las familias. Yo creía que tenía lo suficiente para sacar mi relación adelante. Claro, cuando empezaron a llegar las dificultades, cuando empezaron a llegar los momentos difíciles, cuando empecé a aflorar el egoísmo, mi corazón torcido,
mi manera de actuar, el deseo de que se hicieran las cosas como yo quería, me di cuenta que yo estaba también casado con un pecador, y que los dos teníamos el mismo daño, y que nuestra relación se estaba convirtiendo en una lucha de poder permanente entre quién controlaba, quién manejaba mejor las cosas. Y estaba ahí entre si practicaba la información, pero yo me sentía tan impotente. Yo había momentos en que yo no quería acercarme a pedir perdón. Había muchos momentos en que pensé en dejar la relación y abandonar esta situación porque yo no soy capaz. Pero claro, cuando yo arranqué, yo dije, no, es que yo sé cómo hacer esto, yo entiendo cómo hacerlo. La cosa es que me sentí tan frágil. ¿Y por qué Pablo está delante del Señor humillado? ¿Qué sabía Pablo? Pablo sabía que esta naturaleza humana, carnal, con la tendencia a desobedecerle a Dios, con la tendencia de vivir como a mí me gusta, y Pablo sabía que la única manera era ir donde el Señor y pedir ayuda. Porque aunque Pablo era un gigante, uno diría un hombre lleno de muchas cosas de Dios, como a usted y a mí, nos van a llegar situaciones que nos van a desnudar, que vamos a terminar no trayéndole gloria a Dios con nuestras acciones o comportamiento, sino más bien haciendo ver a Dios como un Dios malo. Así que Pablo en ese versículo 14 y 15 está diciendo: yo en mi oración estoy sometido al Señor, y por ende voy y lo busco. Porque mira lo que dice el versículo 16. Pablo sabe el origen de dónde viene la ayuda. Pablo sabe de dónde tiene que encontrar las fuerzas. Versículo 16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, y es muy interesante ese tema, porque algo que sacan las dificultades o las situaciones en nuestra vida es ya le dije, lo incapacitados que estamos, lo limitados que estamos. Saca lo vulnerable que somos, la fragilidad nuestra, la incompetencia que tenemos para solucionar situaciones. Así que Pablo dice que la oración de Pablo es que el Señor nos dé sus riquezas en gloria. ¿Cómo es eso? La cosa es que yo ya me di cuenta de todas mis incapacidades. ¿Se acuerdan de la parejita que les dije ahorita? Les conté. Ellos ya se dieron cuenta. La situación que han vivido les llevó a darse cuenta que no eran las cosas como ellos pensaban. Ya encuentra una mujer llena de quejas, de reclamos contra él. Y llevaban 8 meses de casados. E encontramos a un hombre diciendo: estoy desilusionado. Ella no es, para ella yo ya no soy tan importante. Esto no es lo que yo esperaba del matrimonio, esto yo no es lo que esperaba de la iglesia. Usted no se imagina cuántas personas andan de congregación en congregación buscando un lugar donde les satisfagan, buscando un lugar donde ellos supuestamente quieren que encajen. No están dispuestos a sacrificar nada, porque están buscando es una satisfacción personal. Pero algo que viene interesante de texto es que Pablo comienza diciendo que la oración que él tiene es que ese Dios rico, porque si algo, cuando usted empieza a estudiar la palabra del Señor,
rapidito el Señor le va a mostrar que estamos incapacitados para vivir bien, que en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. En otras palabras, lo que el Señor nos hace ver es que estamos en bancarrota espiritual, moral y emocionalmente, y que sin Él las cosas no van a funcionar. Ahora, la cosa que Pablo está contando es que nuestro Dios es rico. Él no es un Dios que tiene amor, Él no es un Dios que tiene paciencia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios paciente. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Nuestro Dios es un Dios de gracia. ¿Sabe qué significa la palabra gracia? Todos lo hemos, de alguna manera lo hemos escuchado. ¿Es un don qué? Inmerecido. Pero estos días leyendo un material decía, este hombre lo definió y me pareció tan bonito la manera en que él lo definió. La gracia de parte del Señor es: cada día tengo una nueva oportunidad con Él. Pero estos días también escuché otra definición que nos daba el pastor Juan en una enseñanza, y él decía que la gracia es que nos encontramos en bancarrota delante del Señor porque nada hay bueno en mí, pero que en ese estado de bancarrota, de pobreza moral, espiritual, carentes de amor, carentes de perdón, no sabemos amar, no sabemos cuidar, no sabemos perdonar, no sabemos perseverar. Él, que es rico en todo, Él está dispuesto a patrocinarme. ¿Qué significa eso? Yo no tengo amor para amar a mi esposa, no la sé amar. Porque la manera en que yo amo a mi esposa es mientras ella hace lo que yo quiero y se comporta como yo quiero. Igual con mis hijos, igual en el lugar donde me congrego, igual con las personas que me rodean. Ese es mi comportamiento natural pecaminoso. Pero cuando yo voy donde el Señor y reconozco que yo siempre estoy actuando mal, y le digo: Señor, enséñame o dame de tu amor. El que es rico, Él deposita su amor en mí. Él deposita su gracia en mí. ¿Cómo es eso de depositar su gracia en mí? Él sabe que yo todo el día le fallo. Con mis actitudes, con mi pensamiento, con mis comportamientos, con mis palabras. Pero Él, en vez de menospreciarme, de abandonarme, de amenazarme que me va a abandonar, Él está ahí y me dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a ponerte amor, yo te voy a aceptar, yo te voy a cuidar. Y eso es lo que está Pablo haciendo la palabra ahí: recibid. Pablo está diciendo para que nosotros recibamos del Señor su amor. En otras palabras, nosotros somos la vasija, Él es la fuente. ¿Se acuerda lo que le dice el Señor a esa mujer samaritana? Dice: si tú me pidieres, yo te daría ¿qué? Agua que salte para vida eterna. En otras palabras, Él es la fuente de lo que yo necesito. ¿Qué ha pasado con el matrimonio? Que las relaciones de pareja se han convertido en relaciones de garrapatas. No hay vaca. Nos estamos ¿qué? Chupando el uno al otro, exigiéndole al uno al otro, demandándole al uno al otro. Y nos mismos nos pasa cuando venimos a la congregación: no, allá no me están dando lo que yo necesito, allá no me está gustando como están cantando. Todo el tiempo estamos ¿qué? Succionando, chupando, y parece ser que como que nada nos gusta, nada nos llena, parecidos a esa dama de San Juan 4. La cosa es que eso se nos vuelve un círculo vicioso, porque no hemos entendido que la fuente de vida es Él, y que Él tiene lo que yo necesito para ser esa persona adecuada, sana, para vivir
en familia, para ser el padre, para ser el esposo, la esposa. La cosa es que, ¿cómo es el amor de Dios? La mejor definición del amor de Dios está en San Juan 3:16. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. ¿Qué hizo el Padre? Él tomó la iniciativa de dar, de sacrificar, de entregar lo mejor que él tenía, que era su Hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Se dio a sí mismo por amor ¿a quién? Así que la mejor definición del amor es: estoy dispuesto a sacrificar mi orgullo, estoy dispuesto a sacrificar mis miedos, estoy dispuesto a sacrificar mis problemas para darle vida a mi esposa, para darle vida a mis hijos, para hacer una bendición en la congregación. Ya no estoy exigiendo, ya estoy dispuesto a dar, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a entregar algo que me duela. Y cuando usted entiende eso en su corazón, dice, en su casa, esa mujer que ahorita la cultura, el pensamiento que le dice es, pues bueno, yo no estoy dispuesto a aguantarme ningún hombre aquí molestándome mucho, ni a estar tolerándole mucho. Yo soy capaz, yo trabajo, yo saco a mis hijos adelante, así que cuando quiera que se largue. Claro, ya tiene una mentalidad de que no está dispuesta a humillarse, que no está dispuesta a pagar ningún precio, que si las cosas no están saliendo como ella quiere, mi hijita, no me importa Dios si soy cristiano o no lo soy, que se largue. Igual los hombres. Y queridos, siempre nos vamos a encontrar con un faltante, siempre nos vamos a encontrar con carencias. Pero Pablo está diciendo en el versículo 16 que la oración de él no era para que cambiara las circunstancias, era para que en medio de las circunstancias el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, las fuerzas de Dios, la vida del Espíritu Santo hiciera casa en mi vida. Que esas situaciones no me llevaran a blasfemar, que esas situaciones no me llevaran a dar una mala imagen de quién es Dios. Y miren lo que dice Pablo en ese versículo 16, 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahorita yo les decía algo, y es que uno sabe muchas cosas que dice en la palabra de Dios y sabe las recomendaciones de lo que uno tiene que hacer, y los ha leído, se los han enseñado, uno se los ha memorizado. No sé usted, pero yo me he encontrado en momentos que no me he querido acercar a mi esposa a pedirle perdón, que he llegado en momentos que he querido irme de la casa, que he llegado en momentos que he querido actuar de una manera injusta, que he actuado, y están ahí. Pero algo que le he pedido al Señor es que no me permita actuar en mis fuerzas. Claro, hay situaciones muy difíciles. Lidiar con una enfermedad en casa, lidiar con un hijo rebelde, un problema de pareja, lidiar con situaciones, hay veces la pérdida del empleo, situaciones económicas difíciles. Lidiar con esas cosas que llegan a nuestra relación. Hay veces quisiéramos tirar la toalla. Y hay muchos que han tirado la toalla. Hay muchos que han preferido no darle la gloria a Dios, no permitir que la gloria de Dios o que el poder de Dios deposite en sus vidas. Han preferido darle lugar a su carne,
a sus fuerzas. Y como le digo, Pablo sabe que hay momentos en que necesitamos estar de rodillas y pedirle al Señor que nos direccione, que nos guíe. Son esos momentos donde voy humillado, son esos momentos donde voy diciéndole: Señor, creí que tenía lo que necesitaba, pero no lo tengo. Creí que era una persona súper espiritual y no lo soy. Creí que me las sabía todas y mentiras. No sé manejar este momento. Esto se me salió de las manos. Pablo dice en el versículo 17, otra palabra que me parece interesantísima, versículo 17, dice del 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El resultado de una persona que ha aprendido a ir donde el Señor, Pablo está diciendo, esa persona está construyendo una casa. Esa palabra para que habite habla de una habitación, de un lugar seguro, de un lugar de fe, de una persona que ha ido construyendo, se ha ido cimentando, se ha ido arraigando, se ha ido siendo sensible a la voz del Espíritu Santo, que ha aprendido a escuchar la voz del Señor, que ha hecho una casa de fe donde el Espíritu Santo puede morar y donde se ha vuelto sensible a la voz de Dios. Esa persona que cualquier circunstancia o situación ha aprendido a confiar en el Señor, ha construido una habitación permanente para el Señor. No es el cristiano que tiene al Señor como un invitado, que tiene al Señor como esa relación esporádica, circunstancial, que ya lleva 6 meses con su hogar destruido, no pide perdón, no cambian las cosas, las situaciones, se sigue con la misma arrogancia y no le permite al Espíritu Santo que lo guíe, que le enseñe. Y claro, ya está viendo que la esposa está amenazando para irse de la casa, que las situaciones se han salido de las manos y ay sí, Señor, ven, ayúdame, ¿cómo lo hago? Porque en el momento en que llegó la situación, no estuvo dispuesto a humillarse, no estuvo dispuesto a obedecerle, no estuvo dispuesto a creer que el Señor lo estaba guiando. Y hermanos, Pablo dice, me encanta como dice ese versículo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuál es el fin? A fin de que arraigados y cimentados en amor. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que ha ido construyendo es una persona que ya no hay un juicio en su corazón, que ya no hay un rechazo en su corazón, que ya no hay una actitud de estar imaginándose que va a abandonar a su esposa, a sus hijos, que se va a ir de la... No, habla de una persona que en su corazón, en vez de lanzar juicios, en vez de lanzar críticas, en vez de estar en su corazón, clama por misericordia, porque ¿qué le han dado a ella? ¿Qué le ha dado Dios a ella? ¿Cómo la ha tratado Dios a ella? Con amor, con misericordia, porque ella también estando en una condición de incapacidad, de inhabilidad, Dios le ha dado amor, la ha cuidado, la ha sacado adelante, la ha protegido. Estos días estaba en mi casa y estaba en esos momentos con el Señor y viendo ese momento, tenía un momento y se me vino a mí tanta gratitud por el Señor y me puse a meditar en mi vida anterior, en mi situación tan crítica, tan dañina, tan destructiva que tenía. Y empecé como a rebobinar y a decirle, Señor, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras permitido conocerte? Si tuviera una esposa, ¿cómo sería su estado? Yo dije, en esa condición en la que yo estaba,
yo no tendría esposa, mis hijos estarían destruidos, sumergidos en el muy mal ejemplo que yo tenía. Y me puse como a evaluar y dije: Señor, gracias por tantas cosas que me has dado. Gracias por hasta donde me has traído, cómo me has ayudado, cómo me has dado tantas cosas. Yo crecí sin un papá a mi lado. Yo crecí sin una mamá a mi lado. Éramos lo que nosotros pudiéramos hacer. Hacíamos lo que nos daba la gana, literalmente. Si queríamos estudiar, teníamos que trabajar y conseguirnos cuando. Y si íbamos bien, y si no, también. La cosa era que trabajáramos. Y yo: Señor, ¿cómo has tenido misericordia de mí? ¿Cómo has extendido tus manos sobre mi vida? ¿Cómo me has sacado adelante? ¿Cómo me diste la oportunidad de tener una familia, de verlos crecer, de estar ahí? Cosas que en mi condición yo no las hubiera tenido. Ese es lo que el Señor quiere darnos. Por eso Pablo en ese versículo 16 dice que le pidamos, que Él tiene. Pero me llama la atención en el capítulo 5, 21, cuando Él dice, de ahí en adelante dice: hágalo como Cristo lo está haciendo con usted. Si usted sabe cómo el Señor la ha bendecido como mujer y cómo Dios es su fuente de felicidad, entonces usted no va a tener ningún problema en dársele a un hombre. Si usted como hombre sabe cómo Dios lo ama, cómo Dios lo cuida, cómo lo defiende, cómo permanece con usted, hágalo de la misma manera. Él no me está pidiendo que haga nada de lo que Él no me haya dado antes. Si yo me he relacionado con Él bien, si yo he hecho de Él mi fuente, mi origen, mi sustento, Él me está diciendo: reprodúcelo, porque yo te he amado, porque yo te he bendecido, porque yo te he cuidado, porque yo he estado contigo, porque yo he permanecido contigo. Mire lo que dice el versículo 18. Dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda ¿qué? La plenitud de Dios. Me encanta ese texto. Parece ser, por lo que está diciendo el texto, que en la manera en que yo le recibo al Señor, que en la manera en que yo le obedezco al Señor, entonces va a haber una dimensión, vaya a conocer la magnitud del amor del Señor por mí. Eso de conocer el amor, eso dice, eso excede, se pasa, porque nunca va a haber algo tan malo que yo haga que merme el amor de Dios por mí. Nunca va a haber nada tan malo que yo haga que merme el amor de Dios por mí. Ni nunca va a haber algo tan bueno que yo haga que lo aumente. Su esencia es amarme, es cuidarme, es estar ahí. Él está diciendo: hazlo de la misma manera. Hazlo con tu esposa, con tu esposo. Hazlo en la iglesia donde estás. Sé una bendición donde estás. Porque Él mire, dice: para que conozcan esos, ¿con quién? Miren lo que dice el versículo: con todos los ¿qué? Santos. En otras palabras, aunque yo tengo una familia terrenal donde Dios me pone como ejemplo, también me tiene una familia celestial donde me está diciendo: aprende a relacionarte, aprende a ser una bendición, aprende a orar por otros, aprende a ayudarle a otros, aprende a aportarle a otros. No seas como la garrapata todo el tiempo chupando: es que no me dan, es que no me saludan, es que no me entregan, es que no me enseñan. No, chupa del Señor, Él es la fuente. Y si conviertes al Señor tu fuente, así no te den nada, así no te entreguen nada, tú no vas a estarte quejando,
Porque ya tienes una fuente correcta. Dice, Él me da lo que yo necesito. Ahora, no es con una actitud de orgullo como dice, bueno, yo no vuelvo por allá, yo en el Señor lo tengo todo. Eso son mentiras. Porque en la práctica, allá, en las circunstancias, en las vivencias, es donde yo demuestro que Dios es real en mi vida. Y entonces el texto contiene, dice, la abundancia de sus riquezas están para depositarlas ¿en quién? En mí. Él lo tiene. La cosa es que tengo que estar ¿qué? Como dice Pablo, sometido. En otras palabras, humillado. En otras palabras, dispuesto a intimar con Él. En otras palabras, estar dispuesto a sacrificar para que la vida de Él se vea en mi vida. Verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay una frase que estaba leyendo un libro y me pareció tan bonita a mí personalmente, y que cambió mi perspectiva de ver el matrimonio, de ver las cosas. Y se la voy a leer. Dice así: el matrimonio es sumamente importante porque apunta hacia la relación de Dios con su pueblo. Es lo que está diciendo Efesios. Dice, ama a tu esposa como yo te amo a ti. Sométete a tu esposo como tú te sometes a mí. En otras palabras dice, como ya tú estás conectada conmigo, como ya tú estás viviendo dependiendo de mí y has construido una relación conmigo, entonces empiézalo a dar. Y pone a las personas más cercanas, a mi próximo más cercano, que es mi esposa, mi esposo, que son mis hijos, que son mis hermanos en la iglesia, las personas más cercanas. Y escucha esto, el matrimonio es sumamente importante porque apunta hacia la relación de Dios con su pueblo. Y sin embargo, el matrimonio no es tan importante. Oiga, mi hija ayer me decía, papá, pero eso es contradictorio. Escuche esto. No es lo máximo en la vida por la misma razón, porque apunta más allá de sí misma hacia la relación de Dios con su pueblo. En otras palabras, si yo tengo una buena relación con Dios, esa relación va a permanecer para siempre. Porque los matrimonios, algunos se divorcian, otros van a morir. Pero la relación que va a permanecer para siempre, la relación con la que yo voy a pasar en la eternidad, es la relación que tengo con Él. La relación más importante que debo cultivar, de donde me debo agarrar y cimentar, es la relación que tengo con Él. Porque es de ahí donde yo tengo para dar. Es de ahí donde me voy a producir eternidad en mi vida y en las personas que están a mi alrededor. No ha de ser mi esposa mi fuente. No ha de ser mis hijos mi fuente de felicidad. Es escuchar a esa hermana o a ese hermano diciendo, no, si mi esposa se muere, yo me muero con él. Si mis hijos les pasa algo, yo no sé qué voy a hacer. No, las situaciones van a venir, las circunstancias, pero será Dios al final el que nos va a sostener. Será Dios al final el que nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Será Dios al final el que nos está esperando para estar con Él en su presencia. Esa es la relación que va a permanecer para siempre. Y esa es la relación a quien yo le tengo que dar la prioridad. De esas relaciones donde yo debo beneficiarme, donde yo debo chupar. Es más, Él se ha ofrecido para eso. Venir a mí. Yo tengo lo que necesitas. ¿Cuál es nuestro problema? Que el pecado nos tiene
tan enredados que hemos descargado la felicidad en las cosas y en las personas. Y por ende es muy difícil vivir con un pecador. Estos días estaba estudiando un poquito sobre la lepra. Y el tema de la lepra es que la lepra es contagiosa. El tema de la lepra es que la lepra, cuando la persona era diagnosticada con lepra, tenía que salir de su casa. Y la lepra en la Biblia es símbolo de orgullo, es símbolo de altivez, es símbolo de la corrupción humana. Y me ponía a pensar en eso y yo decía, tan tremendo. Cómo la lepra sacaba a un papá de la casa y lo tenían que llevar a un lugar, a una ciudad solitaria donde no hubieran personas sanas. Cómo hay veces la lepra del corazón de uno lo lleva a abandonar la esposa, los hijos. Cómo la lepra de un hijo lleva a destruir una familia y los lleva a dividirse, a separarse. Pero cuando Jesús tocó a ese leproso en Mateo 8 y lo limpió, lo volvió y lo trajo otra vez a una vida útil a la sociedad. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, darnos lo que necesitamos. Y por eso la oración de Pablo dice, porque al final, miren lo que dice el versículo 21. El 20 dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y cuando Él dice eso, dice, en la manera en que yo se lo permita. En la manera en que yo deje que mi vida sea transformada por Él. Porque al final, mire lo que termina pasando. Versículo 21. A Él, ¿qué? Sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Al final, ¿quién se termina llevando la gloria? Al final, ¿quién termina siendo exaltado? Al final, ¿quién es el que se lleva la fama y el reconocimiento? Él. No es otra cosa. Por eso Pablo comienza diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo no está diciendo, no, es que yo lo que he conseguido, lo he conseguido porque es que yo soy muy buena gente, porque tengo plata, porque es que yo he querido tener una muy buena familia. Yo no conozco la primera pareja que se digan uno al otro, vámonos a desgraciarnos, vengámonos a vivir juntos y hagámonos daño. No la conozco. Todos han tenido las mejores intenciones. Esa mujer samaritana tenía la mejor intención de que la relación funcionara, pero no tenía lo suficiente. Solo cuando encuentra con Cristo sale y cuenta, he encontrado aquel que me va a llenar mi vida, que le ha dado sentido a mi vida. Queridos, una familia comienza con un hombre y una mujer sometidos al Señor, con un hombre y una mujer dispuestos a humillarse delante del Señor. Habrán momentos, habrán situaciones, circunstancias que van a sacar a la luz lo vulnerable, lo débil, pero si vamos donde Él, Él nos asegura, Él es rico, Él nos quiere patrocinar. Él quiere depositar de su amor, de su poder, de su perdón, de su cuidado en nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Póngase de pie, por favor. Iglesia, dice que estamos invitados nosotros a una boda, dice Apocalipsis 21. Y que Él nos tiene una casa, dice San Juan 14, donde nos espera. A la final, si yo no aprendí a convivir aquí, si yo no empecé a construir una casa para Él aquí, lo más seguro es que allá tampoco vamos a tener lugar para estar con Él. ¿Es difícil vivir en comunidad? Es muy difícil.
Es muy difícil vivir en familia, es muy difícil. Es imposible que no vengan tropiezos, dijo el Señor en Lucas 17. Pero si confiamos en Él y ponemos nuestros cimientos y arraigamos nuestra vida espiritual en Él, las cosas son diferentes. Él no nos dijo que íbamos a vivir en un parque de diversiones. Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí. Al final, cuando construimos una casa con Él, cuando nos volvemos sensibles a la guianza de su Espíritu, cuando estamos dispuestos a obedecerle y a sacrificar nuestro orgullo, nuestros miedos, nuestro egoísmo, al final Él se va a terminar llevando la gloria. Padre, esta mañana estamos delante de ti. Perdónanos porque hay situaciones que no las hemos sabido leer. Perdónanos porque hay momentos tan difíciles que quisiéramos tirarlo todo para arriba. Quisiéramos negar nuestra fe. Y nos hemos sentido tan impotentes, tan frágiles, tan débiles. Esas situaciones han desnudado, desenmascarado el profundo daño que traemos. Pero no nos dejes tirar la toalla. No nos dejen que nuestros hijos se levantan y nos digan que nosotros fuimos unos miserables, que nosotros fuimos un mal ejemplo. Ayúdanos, por favor. La oración de Pablo está postrados porque él sabía que las cosas no se conseguían con un espíritu orgulloso, altivo, arrogante. No, autosuficiente, no. Él sabía que delante de ti había que vivir humillado. Y él sabía muy bien que lo que íbamos a recibir de ti era vida. Era eso que nos capacita, que nos inyecta, que nos levanta, que nos muestra la manera correcta de vivir. Ayúdanos, por favor, a que en el lugar donde estamos, en la familia donde nos has puesto, a que a pesar de nuestra lepra, permitir que cada día nos toques, permitir que cada día podamos tener un nuevo comienzo, y que así como hemos visto el trato tuyo, no se nos olvide cada día que es el mismo trato que tenemos que tener con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestro hermano. Porque al final eso va a ir creando vida en nosotros. Eso va a ir rompiendo esas estructuras egoístas, manipuladoras, esas estructuras de apariencia, de hipocresía. Y le vamos a terminar dando lugar a ser una casa donde tu Espíritu vive, donde tu Espíritu nos fortalece, un lugar donde hemos aprendido a escuchar tu voz, un lugar donde hemos aprendido ya no a juzgar ni a señalar, sino más bien a orar, a levantar nuestro espíritu delante de ti. Bendice tu iglesia. Este es tu pueblo, por quien pagaste un precio muy alto. Permítenos vivir como escogidos del reino de los cielos. Permítenos aprovechar la amistad que tenemos contigo y hacer que nuestra vida sea diferente, porque la diferencia la marcas tú. Es entender que tienes el poder no solamente de hacer un milagro, sino también de cambiar mi vida. Ayúdame para que haya en mi espíritu un deseo. El único deseo en mi espíritu sea el honrarte a ti,
Que en mi familia te traiga gloria. Que mis hijos cuenten tus maravillas y que yo pueda ser un fiel testimonio de la obra tuya. Que el día que parta la eternidad pueda saber una seguridad en mi espíritu de saber que estoy invitado a una boda. Que aquí como esposo, como padre, como hijo, viví para agradarte a ti. Y que allá puedo estar en tu presencia, Señor. Enséñame desde aquí, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su tiempo en este lugar. Que Dios les bendiga. La persona que estén nuevas aquí esta mañana, tenemos aquí a Carito. Ella quiere darles un regalo, quieres darles una atencioncita, quieres hacer algo especial con ustedes. ¿Quiénes vinieron por primera vez? A ver. Por aquí está Carito. Dios te bendiga.